Habla despacio, Orlando, habla despacio. Sí. Voy a... Esta presentación sintética se refiere al libro que acaba de salir, Colombia, las razones de la guerra, las justificaciones de la historia de la violencia en la historia del país y el fracaso de la lucha armada. El libro es en cierta manera una continuación o un desarrollo de un libro anterior que saqué hace unos 3 años, Colombia, una historia mínima, que trató de ofrecer una visión más o menos más equilibrada de la historia colombiana en un país en el que la sensación de mucho lector era que encontraba o unas versiones muy pesimistas y muy dramáticas de que el país era un desastre absoluto y todo había fallado, o encontraba unas versiones muy optimistas de que el país era lo mejor del mundo, la mejor democracia, la paz perpetua, el desarrollo económico bien integrado, las políticas económicas menos confusas y menos y más estables, etcétera. Yo traté de presentar una versión en cierto modo más equilibrada. La respuesta del público parece haber sido muy buena. Creo que se han vendido más de 50.000 ejemplares, que es bastante para un libro de historia, es mucho. Pero en ese libro discutía, entre otras cosas, el efecto del acuerdo de paz que acaba de pasar en el 2016. Estamos celebrando 5 años de la firma en La Habana. Entonces... Cuando hay un tema paz y paz con legalidad. Sí, paz es un tema que estaba en el libro. Perdóneme un momentico porque lo silencié sin querer. Un momento, perdóneme. ¿Usted puede activar su audio, por favor? Jorge Orlando. Jorge Orlando, ¿puede activar el audífono? El micrófono, perdón. Sí, ahí creo que lo activé. Sí, qué pena. Bueno, de todas maneras, en algún momento completamos los baches que puedan haberse creado. De todos modos, la idea es que este libro, el de las razones de la guerra, de algún modo respondía a preocupaciones que quedaron pendientes del libro anterior, que se escribió cuando acababa de firmarse el acuerdo de La Habana. Realmente el problema de la violencia es un problema que se ha discutido mucho en los historiadores, sociólogos, científicos colombianos. Hay hasta una categoría especial de sabios que son los violentólogos, que fueron los convocados por el presidente Barco en 1987 para escribir un análisis un segundo análisis fuerte. Había habido uno en 1962 en el gobierno de Lleras, de la violencia. Y uno de los lugares comunes que de alguna manera se estableció, se generó, es la idea de que la violencia es un elemento central en la historia de Colombia y es un elemento permanente que ha estado siempre como elemento básico de la historia. Un poco, esto llevó incluso a que se volviera común la frase de que la violencia es algo endémico en Colombia, y a los intentos de interpretar la historia colombiana como basada en una violencia continua, que en las épocas recientes se ha convertido en el modelo de una violencia creada por el sistema que oprime al pueblo y que el pueblo revela, y por eso se crea la violencia, digamos, de la lucha armada. Critiqué algunos de esos textos iniciales hace 30 y pico de años, ya estamos viejos, y si se encuentran en mi página web un estudio sobre la violencia en el que digo yo que en realidad la violencia en Colombia es muy intermitente, que era muy fuerte en ciertos momentos y se estaba separada por grandes periodos de paz, de mucha paz, que fueron el siglo XIX, guerras civiles y después unos periodos largos en los que decían los viajeros internacionales, este país es muy raro, aquí sale un mensajero de Medellín con una morral lleno de oro, de polvo de oro de la Casa de Moneda para Bogotá, y nadie lo ataca, nadie lo roba. Pero
3 o 4 años después había una guerra civil y moría un poco de gente y había una guerra que duraba 6 meses o un año, cosas de ese estilo, y que finalmente la peor fue la de los 1000 días en 1889. Entonces critiqué esta idea de la violencia permanente y más bien argumenté que había una violencia que se daba ocasionalmente en diversos momentos, y como esto tenía que ver con las discusiones políticas de los años 60, critiqué varias veces los argumentos de que la violencia era inevitable, que era el único camino para lograr el cambio en el país. Hubo artículos contra el reformismo, por ejemplo. Yo alegué un poco en abstracto que el reformismo era un camino que había que considerar, que era un poco absurda la idea esa que se puso muy de moda en 1971 y 72, de que apoyar la reforma agraria era un camino que iba contra la revolución. Esto se decía en la Universidad Nacional y en otras, porque los campesinos, si recibían tierra, se volvían tradicionalistas y conservadores y se volvían defensores del sistema, que había que era agravar las contradicciones para que el país llevara a una revolución. En esto influía, por supuesto, ustedes lo tendrán presente, el hecho de que desde el año 61 Cuba había adoptado un camino socialista y ese camino era muy atractivo para muchos sectores de opinión. En todo caso, al llegar a este punto, estaba presente la discusión de por qué es que había esa violencia en Colombia, fuera permanente o fuera ocasional o periódica, como intermitente, como de alguna manera lo sostenía yo. Hubo muchos argumentos de que había causas de fondo, unas causas llamadas 40 años. Belisario aceptó el argumento de las causas objetivas, y en esos argumentos se decía que la situación del país, la desigualdad social por un lado y económica, y las limitaciones de la democracia producían inevitablemente la rebelión del pueblo, la respuesta armada del pueblo, y que la injusticia rural producía también inevitablemente la rebelión campesina contra los empresarios, contra los propietarios, etc. A mí el argumento de causas objetivas no me gustaba mucho, porque en cierta manera me producía como la sensación de que si uno dice que... A mí me parece que está siendo objeto de bullying, que el otro día le pegaron en el colegio una patada precisamente en el pecho. que son causas objetivas, dice que de alguna manera esas causas producen un resultado inevitable. Y ese era el argumento del Partido Comunista, de muchas de las líneas de izquierda. La situación colombiana produce inevitablemente la rebelión popular, la violencia, etc. Y a esa rebelión popular, en forma inexorable, se opone la represión del Estado con su ejército, etc. De manera que esta teoría de las causas objetivas me parecía a mí que tenía un poquitico el problema de que llevaba como una especie de determinismo. Y parte de mi argumento en todos estos años, y que es el que desarrollo más ahora, es que realmente hay violencia, hay que tener, por un lado, causas objetivas, es decir, hay que tener una situación en la cual hay factores que hacen que una parte de la población esté dispuesta a usar la violencia, pero por otra parte, tiene que haber argumentos para mostrar que la violencia es, por una parte, lícita, por una parte permitida, y por otra parte que es eficaz, que es conveniente. Entonces, la diferencia que yo veía era que con otros países, por ejemplo, uno miraba Colombia, pobre, sí, pero Perú y Ecuador, ¿y por qué no hay más violencia en Perú, en Ecuador que en Colombia? Incluso antes de los 80, porque no había ni guerrillas siquiera en esos países. Limitaciones democráticas. Pues Colombia era el país tal vez con menos limitaciones democráticas cuando uno comparaba 7 u 8 países básicos, de los cuales unos tenían dictaduras absolutas, como Argentina, como Brasil, como Venezuela hasta cierto momento, y otros tenían sistemas muy controlados de ejercicio político, como el de México, que tenía un partido único, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles eran las diferencias? ¿Por qué Colombia tenía más violencia ya en los años 70 y 80 y por qué había tenido ese periodo de violencia del año 47-54? Mi conclusión era un poco
que tenía que ver con el desarrollo de argumentos a favor de la violencia, que es necesario que haya al mismo tiempo elementos que creen condiciones favorables y que permitan que haya mucha gente en disposición a admitir el argumento de la violencia, pero también que ese argumento se defienda, que ese argumento tenga peso en la sociedad, en la cultura política, en los argumentos políticos. Entonces, este libro insiste mucho como en ese elemento tan obvio de la necesidad de diferenciar entre causas y razones y argumentos. Empecé a buscar muestras de la presentación de argumentos de la violencia y encontré que realmente desde la conquista hasta hoy es muy frecuente el uso del argumento a favor de la violencia. Todavía uno lo oye hasta en los noticieros, es decir, cuando entrevistan a alguien por ahí que está en una manifestación acá diciendo es que si no usamos la violencia nadie nos para bolas, si no tira piedra nadie lo oye. La violencia es como un elemento que se ha vuelto necesario, pero digamos que yendo mucho más atrás, desde la conquista ha habido el argumento de que se justifica la violencia. Entonces, digamos que mi periodización tiene que ver esencialmente con la idea de que de 1500, desde la conquista española hasta 1903, hay una violencia periódica en la que hay momentos de gran violencia separados por periodos de mucha paz, pero que desde más o menos después de un nuevo periodo de paz hasta el 49, desde el 49 hasta ahora, ha habido un periodo de mucho más violencia que en cualquier otro periodo anterior de la historia colombiana, con una fase inicial muy violenta, que fue del 49 al 53, una pausa entre el 54 y el año 75 más o menos, y después esta nueva ola de violencia que tiene muchos elementos diferentes a los elementos anteriores, entre otros que, a diferencia de lo anterior, es una violencia mucho menos política, y en la que el peso de la violencia que podríamos llamar criminal, delincuencial, basada en el interés propio, en obtener ganancias individuales, es mucho más fuerte que antes, por el peso del narcotráfico, que es el gran elemento que, en mi opinión, cambia las cosas desde el año 70 más o menos en adelante, y sobre todo después del año 85, cuando se enfrenta a Belisario en el Palacio de Justicia y comienza el proceso con Turbay mucho más fuerte de enfrentamiento total. Entonces, traté de recoger estos elementos y me di cuenta que esto es una historia infinita, es demasiado amplia. Entonces, decidí escribir un libro que, más que una historia académica, que trata de sistematizar y de presentar ordenadamente todo esto, trata de hacer un argumento político. El argumento de que la violencia en Colombia es en parte el resultado de unas decisiones que han tomado determinados grupos en determinados momentos para defender algo. Y presenté la historia de los antecedentes desde la conquista hasta los años 50, porque el periodo realmente, lo que me parece realmente crítico en términos de historia política, de violencia política, es la violencia guerrillera. Es sobre todo la violencia propuesta desde el año 54, sobre todo por las FARC, pues por los antecedentes de la FARC y después por las FARC y los demás guerrillas, para tomarse el poder. Y traté de contar esto, pero un poco por encima, muy rápidamente, porque es muy extenso el material. Casi que uno podría hacer sobre la justificación de la conquista un libro entero. Yo recogí centenares de testimonios y los tengo acumulados por ahí en notas de los conquistadores diciendo por qué se podía matar a los indios, o de discusiones con los teólogos, o discusiones entre los teólogos, uno diciendo que se podía matar a los indios, otro diciendo que no se podía matar a los indios, uno diciendo que se podía esclavizar a los indios y venderlos en Santo Domingo o en Cuba, y otro diciendo que esto no se podía. Y esto llevaba a medidas de la corona española que creaban distintos argumentos, porque siempre el Estado está regulando de alguna manera, desde el 1500 en adelante, estos conflictos, y acepta a veces ciertos grados de violencia en la población, los considera, los mira con tolerancia, los mira con indiferencia, mira para otro lado, o a veces los rechaza y los combate radicalmente. Y también los españoles combatieron radicalmente muchas de las formas de violencia contra los indios. De todas maneras, el argumento
de la conquista fue el de la guerra justa, que esa nos queda también. Era el de que los españoles, los conquistadores, como seres superiores a un grupo inferior, que es el de los indígenas, tenían derecho a someterlos y a obligarlos a obedecerlos, a trabajar para ellos, a pagarle tributos, etc. Ese argumento, que es un poco parte de la línea del libro, mi idea es que pesa de alguna manera, sigue pesando. Es un poco absurdo, nadie le podría defender hoy literalmente, y nadie va a decir vamos a matar a ese tipo porque es indio. Pero cuando hay una invasión de tierras campesinas en una zona más o menos indígena, uno sí oye eventualmente a los empresarios diciendo, a los propietarios diciendo, bueno, hay que acabar con los indios. Hay una tradición, en cierta manera, de inferiorización del indígena que ayuda a que en momentos de conflicto, de otros conflictos, se reviva la sensación de que el indio es inferior o el esclavo es inferior. Y eso ocurrió en la colonia. En la colonia, después de 1550, más o menos se frenó esa violencia inicial masiva, terrible. Los cálculos de población muestran que en Colombia la población debió pasar de más o menos 6 millones de personas a menos de 1 millón en más o menos 100 años. Claro que la mayoría fue por pandemias. Fue por la pandemia, no fue por que los mataran a bala. Pero ambas cosas, y hubo una violencia muy fuerte. Adelante, hasta y en general se sancionan los homicidios. Tanto los indígenas como los mestizos, como los españoles, aceptan la prohibición de la violencia. Pero les queda el argumento. Y cuando los indios se rebelan por ahí en alguna parte, por ejemplo, cuando se rebelan los pijaos, vuelven y obtienen del gobierno español el derecho a esclavizar a los pijaos, porque son inferiores y son violentos y son caníbales y tienen costumbres contrarias a las costumbres cristianas. Por ejemplo, hay muchos homosexuales. Había un conquistador, el descubridor del mar del Pacífico, que acostumbraba a reunir 20, 30, 40 o 50 putos, como los llamaba él, que eran los homosexuales, y se los entregaba a sus perros para que los perros los despedazaran, aparte de algo que se consideraba normal. Entonces, estos elementos de memoria histórica, de recuerdo en la cultura, en mi opinión, se seguían manteniendo. Y cuando, aunque había periodos de 20 o 30 años de mucha paz, cuando se rompía por alguna razón esa paz, por una rebelión indígena, por alguna amenaza de invasión extranjera, etc., entonces se hacía una guerra contra los indios o contra los esclavos rebeldes, por ejemplo, que llevaba a actos de violencia muy drásticos, porque se justificaban, porque eran seres inferiores. Por ejemplo, cuando a Domingo Biojó lo capturan en 1112, eso lleva finalmente a que lo decapitan. Y con mucha frecuencia a los mismos criminales normales, común y corriente, al que mataba a un vecino en una pelea, lo cogían en Bogotá, lo decapitaban y lo desmembraban y ponían los miembros en distintas partes de la ciudad colgados, porque parte de la lucha contra la violencia es la de mostrar que la violencia es inaceptable y producir el miedo, el terror, buscar producir el terror contra el que hace la violencia, que es algo que después tanto la guerrilla como los paramilitares usaron mucho en el periodo más o menos del 88 al año 2002 o más o menos al 2002. El uso de la violencia como forma de terror, que es parte de la tradición entonces colombiana. En la independencia, los criollos hicieron también argumentos muy parecidos, pero un poco más teóricos. En realidad, los criollos lo que alegaron era que tenían el derecho, por la tradición legal española, a hacer una guerra contra el tirano, porque la guerra contra el tirano era una guerra justa, y la guerra contra el rey español se justificaba por dos razones: porque el rey había desaparecido y había unos tipos actuando a nombre de él, el rey estaba preso en España, en Francia, y porque los españoles habían violado los derechos de los criollos, unos derechos que ellos tenían desde la conquista, como
gente que había conquistado al pueblo, a los indígenas. Y sin embargo, en vez de nombrarlos a ellos para que mandaran, para que fueran los corregidores de indios, nombraban españoles acabados de llegar, en vez de nombrar a los herederos de los conquistadores. Esto lo argumentó, por ejemplo, Camilo Torres, y lo argumentaron otros entre 1808 y 1812 y 13. Bueno, pero la guerra contra España era una guerra justa, una guerra que ellos trataban de presentar como una guerra entre naciones, como una guerra regulada, que es el otro aspecto que trato en el libro, que todas estas guerras y formas de violencia llevan a la pretensión de regular de alguna manera la violencia para evitar los actos más dramáticos y crueles. Entonces, una guerra justa es una guerra que se somete al derecho de gentes. Y la guerra de independencia, en teoría, para los criollos era una guerra justa, y por eso los criollos son en general muy poco violentos contra los españoles. Aquí en Bogotá prácticamente no fusilan a ninguno. Los únicos dos que aparecen en los diarios como fusilados son los que fusiló Bolívar cuando se tomó a Bogotá en 1814 para desbaratar el gobierno nariñista en ese momento que había en Bogotá. Pero en general no hay actos muy fuertes. En toda la independencia en Antioquia parece que casi no hay muertos. Hay muertos solamente en Popayán y en Pasto, porque los españoles fueron los que empezaron a hacer represión. Pero entonces, esa represión, los criollos trataban de decir, hay que cumplir las reglas de la guerra, no se puede fusilar a prisioneros, no se puede fusilar a civiles, no les puede quitar la comida, hay que respetar las reglas de la guerra. Y Bolívar finalmente aceptó ese argumento y en 1820 firmó un tratado de regularización de la guerra con Pablo Morillo, que era un poco la ambición, la obsesión de los abogados bogotanos, que siempre desde ese momento defendían eso de que sí, a veces podía haber la violencia, pero había que hacerla siguiendo reglas precisas, reglas caballerescas, reglas cristianas, etc. Eso mismo pesa después en todas las guerras civiles del siglo XIX. Ese es uno de los debates más continuos de la guerra civil del XIX. Uno, obviamente, el derecho a hacer la guerra civil. Y recibe el argumento de la independencia. Cuando el presidente se vuelve un tirano, hay derecho a hacer una guerra armada, una rebelión, una insurrección. Pero sobre todo, porque los presidentes del siglo XIX más o menos cumplían la ley, aceptaban, y su tiranía tiende a ser relativamente blanda, es el derecho realmente a hacer la guerra se justifica en el siglo XIX casi siempre con el argumento de que el presidente está violando las reglas de juego, que no está cumpliendo con las reglas democráticas y está organizando el sistema electoral para hacerle trampa a la oposición. Ese fue el argumento de Mosquera en la única guerra civil que ganaron los rebeldes contra Mariano Espina Rodríguez. Y fue el argumento de los liberales después en el año 84, 86, 95 y en el 99 contra el gobierno de la Regeneración, que sí estaba tratando de eliminar realmente el juego político por maniobras electorales, etcétera, a los liberales. Entre 1886 y 1902, solamente 12 liberales fueron elegidos al Senado o al Congreso, y uno de ellos fue Rafael Uribe Uribe, y fue porque unos amigos de él antioqueños hicieron fraude a favor de él, y lo pudieron tranquilamente, que habían hecho fraude para poder elegir un liberal. Y eso justificaba en los liberales la idea de la rebelión. En los conservadores también el fraude liberal justificaba la rebelión como la de 1777, 76. Pero pesaba mucho más la idea de bases de la nacionalidad para crear una nación que no se basaba ya en los principios católicos, cristianos, de obediencia social, de jerarquía, etcétera, y estaban buscando algo completamente diferente. Que es un argumento que es interesante, porque aunque pueda sonar un poco remoto, fue en gran parte el argumento que revivió Laureano Gómez a partir de 1932 hasta 1954, que había un peligro en el país, un peligro fundamental, que era un peligro contra la esencia de la nación, que era el de que se creara un régimen masónico
liberal, que quería decir a la larga masónico y probablemente comunista. En cierta manera, el temor de los conservadores en el 19 de que se cree una nación no cristiana es un temor que revive por Laureano. Entonces hay una visión integral parecida como la de la conspiración comunista, que justifica en cierta manera un Estado muy represivo, muy limitador, y de alguna manera eventualmente lleva a la justificación a través de la discusión del problema de los derechos electorales de la rebelión. En todo caso, el 19 es de guerras y periodos de paz muy grandes, y periodos de paz e incluso de paz civil. Yo me refiero sobre todo a la violencia política, pero la violencia no política también era relativamente limitada y escasa. No eran muchos los homicidios que se daban en los pueblos, en el campo, y cuando se daban generalmente se capturaba a los culpables. E incluso la tradición colombiana en el siglo XIX es que como no hay policía, este es un país sin policía, hay que recordar eso. En todo el siglo XIX hay prácticamente sin ejército. No hay ejército permanente, hay milicias que se convocan de vez en cuando. Cuando hay un homicidio y aquí la capturaban tal señor en la vereda tal que mató a su esposa, salen los vecinos del pueblo a caballo, armados, y lo capturan. Es una visión un poco del orden y del cumplimiento de la ley muy peculiar que de alguna manera también, si uno quisiera hilar muy delgado, podrían tratar de empezar a establecer reglas, relaciones con la idea de que los poderes civiles locales, sean los poderes ligados a la guerrilla o los poderes ligados a los propietarios o a los narcos, tienen derecho a mantener el orden en los pueblos cuando el gobierno no lo logra hacer. De todas maneras, el primer cambio grande se da en 1910, cuando liberales y conservadores se ponen de acuerdo, hacen como un primer, pero hacen un gran pacto que lleva a establecimiento de garantiza que a la minoría, que es la Constitución de la reforma constitucional de 1910, que estableció que en cualquier elección en la que hubiera más de 3 candidatos, de 3 puestos para llenar, por lo menos uno tenía que ir a la minoría. No podía haber nunca homogeneidad ni elección total por parte de la lista mayoritaria. Esto le garantizó a los liberales una presencia minoritaria siempre, 20%, 25% menos en el Congreso, en el Senado, en los cabildos municipales, desde 1910 hasta 1940 y pico, pero los tranquilizó. Del 10 al 49, realmente Colombia es un país bastante pacífico y en cierto modo muy modelo de un país pacífico. Los viajeros y los comentaristas en todos los momentos dicen que les parece rarísimo un país en el cual hay elecciones y el gobierno que pierde, y eso pasó ya en el año 30, el gobierno que pierde porque se dividieron sus candidatos, le entrega el poder sin impedirlo a la oposición. Y en el año 46 el gobierno liberal que pierde, también porque se dividió, le entrega el poder a Mariano Ospina sin usar el ejército ni nada para impedirlo. El paso pacífico a la oposición era una cosa que se mostraba como una cosa rara y especial de la cultura política colombiana. Bueno, pero esto a lo que va es a que desaparecieron como las causas en cierta manera parecía que se habían desaparecido las causas políticas, las causas electorales, pero realmente desde los años 20, desde 1910 o antes, estaba en proceso un cambio económico y social muy grande en el país. De 1886 a 1950, el país se transforma, se convierte en un país con grandes concentraciones urbanas, con desarrollo industrial, con productos de exportación realmente estables, como el café, antes había habido el tabaco y otros por momentos, y con una población laboral grande en las ciudades y en los medios de comunicación, en los ríos, en los ferrocarriles, etc. Aparece pues una economía más o menos integrada en la economía del mundo y relativamente moderna, y una economía en la cual hay conflicto social. Y en ese conflicto social los intelectuales empiezan a jugar presentando un argumento, y es que esa es una economía injusta porque le quita los derechos a los obreros, etcétera, no los reconoce, y
comienza la movilización obrera en Colombia, que es un proceso muy positivo que lleva al establecimiento de la jornada de 8 horas. El Estado en general responde con cierta actitud de transacción, apoya en los dos partidos hay apoyo medido, frenado a reformas que favorecen a los obreros, establece el derecho de huelga, establece el derecho del sindicalismo en los años 20, e incluso cosas tan notables como que en los años 20 se tratan de establecer limitaciones fuertes al derecho de los propietarios de quedarse con la tierra de los baldíos, con la tesis que fue aprobada por una Corte Suprema conservadora de que no hay ningún título válido si no se logra probar en qué momento el Estado expidió el título original de una tierra, porque muchos títulos se habían logrado en una forma más o menos informal en el campo, comprando pequeños derechos a colonos, etcétera, y juntando eso en fincas, y después yendo a presentar eso para hacer una escritura, pero esos títulos, la Corte Suprema dice, esos títulos no valen nada. Y eso lleva a que el gobierno conservador en el año 28-29 divide varias de esas haciendas en Tequendama y crea una cantidad de pequeña propiedad, dividiendo, haciendo una primera esbozo de reforma agraria que después fue muy difícil de repetir. Pero hay pues un periodo en el cual la idea de una modificación social pesa mucho y eso lleva a mucha movilización obrera y lleva a algunos excesos policiales y estatales que se quedan como en la memoria de los dirigentes políticos que quieren el cambio, que son, por ejemplo, la muerte de 2 o 3 o 5 obreros en Bogotá, de artesanos en una manifestación en 1919, la muerte de algunos obreros en huelgas en las petroleras y en los medios de comunicación del Magdalena, y sobre todo la huelga del año 28, que está basada como en una especie de esfuerzo por ordenar estos pequeños conflictos. Lo que ocurría normalmente era que estos pequeños conflictos atraían el apoyo de sectores liberales y conservadores a los grupos obreros activistas, pero había unos sectores obreros, unos sectores liberales y conservadores que decían, eso es el comunismo, lo que está tomándose el poder, es lo que está llegando aquí. Y en el año 28 hicieron una ley, un estatuto de seguridad, que más o menos permitía capturar a la gente por hacer acciones que llevaban a estas marchas y a estas invasiones de tierras, etcétera, etcétera. Y eso, el gobierno se convenció de que los obreros iban a hacer una revolución y decidió pararlos, y en esos esfuerzos por pararlos, en el año 28 hicieron la masacre de las bananeras en Ciénaga, cuando dispararon con ametralladora el ejército contra una manifestación que realmente estaba desarmada. Lo que no hay que olvidar, y se tiende a olvidar en la narración, es que los dirigentes de la huelga bananera habían planeado y habían armado gente en otros pueblos, porque según declararon en 1929 en una reunión que hubo de la Internacional Comunista, ellos querían establecer 3 gobiernos bolcheviques en la costa atlántica para tomarse el poder. De modo que había un poco un sueño, probablemente ingenuo totalmente, un sueño tonto de que podían tomarse el poder en ese momento, pero un sueño en el cual el gobierno creyó y lo llevó a responder de una forma muy violenta. Bueno, todo esto es simplemente parte de los detalles que uno podría volver infinitos de esta historia de uso de la violencia en Colombia y de equívocos que tiene el uso de la violencia en Colombia. El hecho es que en el año 46 el gobierno liberal, que llevaba 16 años con intentos de reformas, en un contexto en el cual Laureano había insistido muchísimo en que ese gobierno liberal era el camino al desastre total, a la destrucción de los valores de la sociedad colombiana, perdió el poder en un momento en el cual uno de sus dirigentes, Gaitán, había obtenido el apoyo popular, un apoyo popular muy fuerte, porque había empezado a crear ese otro argumento de la violencia del sistema contra el pueblo, de la opresión conjunta por parte de liberales y conservadores de un pueblo en el que se debía unir
contra las oligarquías o contra la oligarquía. La muerte de Gaitán en el año 48 consolidó retomó de todos estos hilos viejos y los volvió a trabar, y los trabó con la idea de que el gobierno, con la idea de que eran los comunistas los que habían matado a Gaitán, que había sido una conspiración impulsada desde Moscú para destruir el país, como lo mostraba el hecho de que eran quemadas las iglesias, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los sectores que podíamos llamar de avanzada llevaron a la conclusión de que era la oligarquía colombiana la que había matado a Gaitán para evitar el posible triunfo de un candidato que representaba los intereses populares. Y desde ese momento se impone como esta narración, la narración de que hay una lucha popular que el gobierno trata de parar. La tradición de convivencia era fuerte, era tan fuerte que el mismo día o al día siguiente del 9 de abril, liberales y conservadores establecieron un gobierno conjunto, el gobierno de Unión Nacional, que gobernó durante un año con gobernadores liberales y gobernadores conservadores y ministros liberales conservadores. Pero en el año 49, un año después, entró en crisis por el temor que revivía de los viejos temores a la manipulación electoral. Iba a haber una elección presidencial en el año 49, en el año 50 iba a ser inicialmente, se hizo en el 49, y esa elección iba a definir si el elegido iba a ser un liberal que frenara el sueño conservador, el sueño de Laureano, establecer una república sobre el modelo español, o iba a ser Laureano que iba a proponer un gobierno copiado del modelo franquista en España. Entonces, eso se polarizó el país y los liberales trataron de frenar el presidente que era de un grupo que estaba por fuera de la polarización, entró en ella poco a poco, pero finalmente esto llevó a la elección de Laureano y a 4 años de mucha violencia en el campo, porque como el argumento de Laureano era esencialmente que era un peligro de fraude, ese fraude se basaba en la idea de que los liberales habían expedido 1.800.000 cédulas falsas, adicionales a las reales, a los campesinos liberales, para que pudieran votar más de una vez en el año 50 y poder garantizar la elección. Entonces había que parar eso. Para parar eso había que coger a los campesinos, esculcarlos y quitarles las cédulas, y si eran liberales, quitar la cédula. Y como sabía que no era liberal, era no por la marca en la cédula dejaba la marca de qué partido era uno finalmente. De hecho, no porque era liberal o conservador, sino porque ponían un sello cuando uno votaba, y eso servía para aclararlo. Entonces, las autoridades conservadoras quitaban, o los grupos conservadores quitaban las cédulas a los campesinos liberales. Los liberales no se dejaban, se armaban, y finalmente esto terminó en una confrontación armada con la guerrilla liberal levantada en los llanos y en toda parte del país, que es otra historia que también puede tomar tomos y tomos de narración y de justificación, en la que de alguna manera también en la tradición, en el relato actual o reciente de ella, se apela como a los viejos argumentos, a los nuevos argumentos de promoción, de defensa del derecho a la lucha armada. Por ejemplo, los liberales en el año 51, 52 apoyaron acuerdos con las guerrillas, pero no quisieron apoyar la lucha guerrillera. Y eso ha sido presentado en muchos de los libros de texto y de historiadores recientes como una prueba de la traición de los dirigentes liberales al pueblo colombiano, porque no fueron capaces de encabezar la rebelión armada que el pueblo estaba haciendo. Bueno, esto lleva ya a lo que es para mí el gran cambio, y es que desde el año 61 o 54, cuando otra vez hay un pacto entre liberales y conservadores que se refleja en la promoción del gobierno militar de 1953 de Rojas Pinilla, a partir de ese momento la confrontación sí es clara entre dos proyectos políticos muy diferentes. Y es, por una parte, el proyecto, el modelo normal, capitalista, democrático del país, el proyecto autoritario, laureanista,
había caído con el golpe del año 53, y la idea de una rebelión social que produjera una sociedad justa, que se va manifestando poco a poco. Lo primero que hay son pequeños grupos campesinos que quedan con influencia de grupos comunistas en el año, desde el año 49, 50, 51, y que en el año 54 sufren un ataque violento del gobierno, porque el gobierno llega a la conclusión, como había llegado a la conclusión en el 99, de que hay un peligro de una rebelión nacional que tome el poder a nombre de los comunistas y que eso hay que parar. La idea de una posible victoria comunista le llegó a los militares y al gobierno, en parte por influencia de la Guerra Fría y en parte por influencia de los militares que estuvieron en Corea. Pero en realidad el riesgo era mínimo. Estos grupitos de comunistas eran grupos muy pequeños que habían creado en algunas partes zonas que ellos llamaban de autodefensa, en el que no tenían una teoría de cómo irse a tomar el poder, ni lo pensaban posible, pensaban simplemente que era mejor tener más armas para defenderse si llegaba un propietario a tratar de sacarlos o a quitarle los cultivos cafeteros o a poner otras reglas de juego de las que ellos ya habían logrado conquistar en sus batallas. El ejemplo clásico de esto es, por supuesto, Juan de la Cruz Varela en Sumapaz. Y el intento de acabar con esas guerrillas llevó en el año 54 al ataque a Villarrica. Y Villarrica fue atacada por el ejército, golpeada, y los que salieron de ahí salieron y se regaron, se fueron por el sur del Tolima, por otras partes, y crearon nuevas guerrillas en otras partes. O sea que una guerrilla que prácticamente no tenía ninguna posibilidad de una pura autodefensa local, se convirtió realmente en un conjunto de guerrillas fuertes por efecto de este ataque absurdo del año 54. En el año 64 ocurrió exactamente lo mismo. El gobierno, influido por sus asesores, por asesores militares norteamericanos, asesores locales, intentó acabar con los nuevos grupos guerrilleros que se habían consolidado de esa guerrilla anterior, que tenían sobre todo su eje en Marquetalia. Y hicieron la invasión de Marquetalia con todas las historias locas que hay en la historia colombiana. Intentaron conseguir napalm, que los gringos les dieran napalm al ejército para poder atacar a los campesinos ligados a la guerrilla comunista, pero finalmente no lo consiguieron porque la embajada norteamericana y el gobierno norteamericano consideraron que era muy peligroso darle napalm a estos generales, pero parece que compraron elementos y lograron elaborar parte localmente, pero esos son elementos que es difícil aclarar porque están en gran parte en el folclore no documentado. Bien, desde entonces, desde el año 66, se constituyen hay una nueva oleada de expansión de las guerrillas que lleva a la conformación en el sur del Tolima de la guerrilla de las FARC. Aquí vale la pena mencionar una cosa. Realmente las guerrillas comienzan con la guerrilla del ELN, que se crea primero, o incluso con la guerrilla de Federico Arango con Negra, que se crea mucho antes y que lleva a su muerte 2 o 3 años antes, porque las guerrillas empiezan a crearse, o la idea de que hay que tomarse el poder por las armas empieza a volverse más o menos repetida desde el 54, desde el ataque a Villarrica, y se vuelve masiva con la toma del poder de los comunistas de Fidel, de la decisión de Fidel de convertir el gobierno en un gobierno que entre parte del grupo comunista en la confrontación internacional. Y entonces el gobierno, la defensa de la lucha armada para tomarse el poder se hace muy fuerte desde el año 58, cuando se crea el movimiento obrero estudiantil campesino, o el FUAR y otras entidades. Hay una cantidad de pequeñas guerrillas que surgen, pero realmente la que se consolida es la de las FARC, y al lado la del ELN. Yo me concentré un poco en las FARC por una razón, porque como estaba discutiendo el tema de las razones de la guerra, de los argumentos, en las FARC y el Partido Comunista sí hay una historia de una complejidad inverosímil de debates entre el año 54 y el año 91, y el año 2009, sobre la
forma como debe realizarse la revolución en Colombia y sobre el papel de la lucha armada en la revolución. Esos debates también se dan en el ELN, en el EPL y en otras partes, pero yo los omití por completo por razones de espacio, de tiempo, de todo eso. Por eso digo que el libro, en vez de ser un análisis puramente académico, es más un argumento político. Me concentro en los que tuvieron peso en el argumento político, que fueron esencialmente los del Partido Comunista. Entonces, el Partido Comunista va desarrollando un argumento porque entre su gente, desde el año 54, hay quienes dicen que hay que apoyar a la autodefensa y quienes dicen que no, que hay que seguir siendo un movimiento democrático, que busque su apoyo en los liberales. Y que es un poco un debate que se mantiene hasta la década del 2000, porque siempre hay en la izquierda la idea de que hay dos caminos, en el caso colombiano, dos caminos para la revolución: el camino de las luchas democráticas y de las alianzas con los sectores democráticos de los partidos tradicionales y del establecimiento, y el camino armado, la guerrilla campesina. Y cómo combinarlo es un problema que se discute desde esa época. Y lleva a lo que, en cierto modo, yo sí entro en algún detalle, se consolida en el año 62 con la teoría de la combinación de las formas de lucha, que es una teoría desarrollada expresamente, basada muy claro en los textos marxistas, pero desarrollada en su forma sofisticada en el caso colombiano. Y es la idea de que hay que tomarse el poder para crear una sociedad nueva. Y aquí ya aparece una justificación nueva a las viejas justificaciones. Tenemos una justificación de fondo que es: hay que tomarse el poder para crear una sociedad justa. La sociedad es injusta, es violenta y nosotros podemos usar la violencia para eso. Pero esa toma del poder puede ser también por las vías pacíficas, y hace un debate interno dentro de la izquierda. Si se toma el poder por las luchas democráticas o por la lucha armada. El Partido Comunista tenía los dos sectores, y Gilberto Vieira, que era un zorro en muchas de esas cosas, encontró la solución perfecta, que puede decir: apoyemos las dos líneas, y decir, hay que combinar las formas de lucha. Y la teoría de la combinación de formas de lucha fue muy desarrollada en el esquema del Partido Comunista. Ahora, cuando uno se lee todos los documentos del Partido Comunista del año 50 ahora, llega un poco a la conclusión de que ellos desarrollaron una capacidad de manejar una retórica más o menos hueca y más o menos vacía. Realmente no cambiaba mucho, se decía lo mismo todos los años, se repetía algo igual y no se respondían la mayoría de las inquietudes y problemas. Se seguía simplemente rechazando las tendencias militaristas, las tendencias pacifistas, porque había que, en cierta manera, mantener la ortodoxia, que era la de creer en ambas cosas al tiempo y buscar la forma de combinarlas en forma adecuada. Y esa es un poco la historia de la revolución, de la lucha por la revolución en Colombia desde el 66 hasta hoy, que más o menos trato de simplificar, refiriéndome exclusivamente a los elementos de justificación en la narración, pero que incluye otros elementos. Entonces, esto lleva a la idea central de que en Colombia hay que hacer una revolución como la que hay como la de Cuba, para tomar el poder para el pueblo, para acabar con un sistema opresivo, un sistema violento, un sistema que produce violencia por sí mismo, independientemente de los actos concretos de violencia que también produce. Fuera de eso, es un sistema que está condenado al fracaso. En los años 60 fueron muchas las teorías económicas elaboradas por miembros de la izquierda para demostrar la inevitable crisis final del sistema económico colombiano, para la cual había que preparándose para la revuelta armada final, que además requería prepararse todavía más, porque a la revuelta armada final, en el momento de la crisis final, vendría el esfuerzo de la burguesía por tomar el poder y sostenerlo por las armas. Bueno, es un debate larguísimo, y un debate que tiene mil matices, y que tiene además mucho matiz que tiene que ver además con argumentos de ciertos sectores intelectuales contra formas extremas de violencia, y al mismo tiempo argumentos a favor y de aceptación de las formas extremas de violencia. Y
lo que es importante en el caso colombiano es que la guerrilla de alguna manera logró sobrevivir con estos argumentos, y en el año 78 se repitió algo, un poco lo del año 28. O sea que el gobierno creyó, sobre todo por la acción del M-19, que el peligro comunista y de una toma del poder por la izquierda armada era inmediato y real, y trató de frenarlo con un estatuto de seguridad que era muy parecido al del año 27-28, y que buscaba darle al ejército la posibilidad de enfrentar judicialmente, que esto también vale la pena subrayar, porque esa es la tentación colombiana de convertirlo todo en un elemento, de manejarlo todo con procesos jurídicos muy complejos, darle al ejército la posibilidad de enfrentar judicialmente a los sectores que apoyaban a la lucha armada, a los sectores que no estaban en la guerrilla propiamente, pero que estaban en las ciudades dando apoyo, arrendando las casas, etcétera, etcétera. Y eso llevó a una represión muy violenta, con torturas y con todo este tipo de cosas, que, como lo saben muchos y algunos lo recuerdan por haberlo vivido, llevó a la creación de movimientos de defensa de derechos humanos muy fuertes, y a que entre el 78 y el 81 cambiara el pulso del país. La opinión debe de estar contra la guerrilla, esencialmente, para ponerse un poco al lado de esas víctimas de la represión oficial, y en el año y a buscar una salida diferente a esa que nos iba a llevar a una catástrofe total. Y esa salida diferente era la negociación del conflicto. Y esa negociación la aceptó Turbay, y alcanzó a crear una primera comisión negociadora encabezada por Carlos Lleras, que fracasó y que se disolvió, y llevó a que en el 82 Belisario fuera elegido como presidente, sobre todo porque reflejaba un poco la visión de que podía haber una negociación, un fin de este conflicto armado entre comunistas y el Estado, que llevaba ya 20 años y que no se resolvía. El libro sigue con el cuento. El libro cuenta pues la historia de la negociación, básicamente, y de las estrategias de negociación de la guerrilla, y yo creo que vale la pena simplemente señalar unos puntos. Uno, la guerrilla de las FARC no fue muy tentada o mejor dicho, tenía también las mismas divisiones del Partido Comunista. Algunos querían continuar la guerra, y otros querían negociar, y terminaron con la idea más o menos de que podían combinar ambas cosas, la guerra y la negociación, para tomarse el poder y ganar más fuerza. Y desde el año 84, 85, cuando más o menos dejaron de aceptar la negociación con Belisario, aunque seguía vigente el acuerdo de la Uribe, las FARC mantuvieron al mismo tiempo la idea de que se podían tomar el poder. Sacaron una estrategia de toma del poder de 8 años en uno de sus encuentros, pero que también valía la pena apoyar el desarrollo de la lucha democrática en las ciudades, etcétera, etcétera. Y decidieron, para poder hacer esa lucha más con su propio control, y esto yo creo que era cosa sobre todo de Jacobo Arenas, de crear un partido propio, porque el Partido Comunista estaba dividido y era un enredo. Entonces trataron de crear un partido propio, que fue la FARC, que la FARC fue creada en el año 85 bajo la orientación de Jacobo Arenas, la UP, la Unión Patriótica, creada por Jacobo Arenas, y para crear un partido que en cierta manera fuera el brazo político de la guerrilla, y que resultó un poco contraproducente, porque en la UP las tendencias a darle prioridad a la lucha política eran muy, muy fuertes, y finalmente rechazaron en varias ocasiones la lucha armada, como lo hizo tanto Pardo como Jaramillo, los dos candidatos que fueron asesinados por otros grupos armados en estos años. Y es que el otro elemento crítico de la situación colombiana, que es la otra parte, es que desde los años 80 o 70, finales de los 70, aparece la justificación de la violencia contra los comunistas por parte del establecimiento. Y esa justificación se hace en buena parte a partir de las relaciones con un nuevo factor que es esencial para darle fuerza a todo este conflicto, que es el de la aparición del narcotráfico. El narcotráfico, por una parte, creó un grupo de
independiente de grandes empresarios criminales con intereses políticos, porque de alguna manera en el contexto colombiano controlar el Estado tenía importancia para el manejo del negocio, pero también para el manejo del orden público rural, que era parte importante de la vida de los narcos. Y esto llevó a que narcos y guerrilleros terminaran al mismo tiempo en alianzas y en contraposiciones. Los narcos aceptaron mecanismos como el que creó las FARC para crear cultivos agrarios de coca y reemplazar los cultivos que llegaban, la pasta que llegaba del sur, pero al mismo tiempo fueron víctimas de intentos de secuestro y de secuestros por parte de grupos armados de la guerrilla, como el M-19, y crearon la muerte de los secuestradores, que fue la respuesta, digamos, no oficial, no pública, a las acciones violentas de la guerrilla. Esto generaliza la guerra. Yo creo que desde el año 80 hasta el año 2001 se vive este conflicto mucho más violentamente, porque en el campo narcos y guerrilleros son al mismo tiempo aliados y enemigos, y en otras partes también. Y este conflicto, además, se monta sobre un cambio de estrategia de las FARC. La FARC estaba pensando en la toma del poder en 8 años, pero esto fue enredando y empezó a pensar que la negociación era un elemento fundamental en la constitución de su poder político. Y desde el año, en cierta manera, desde el gobierno de Samper, pero esto se amplió en el siguiente gobierno, empezaron a tratar de convertir el reconocimiento político en un elemento central de la negociación. En esto sería un ejemplo del M-19, yo más o menos discuto eso, pero la idea era que si las FARC son reconocidas como parte de un conflicto armado interno, que fue lo que se hizo en cierta manera en el gobierno de Pastrana, eso les puede dar el derecho a exigir ciertas formas de comportamiento al enfrentamiento. Volvemos al problema del derecho de gentes en la guerra, que ya se había además regulado por los convenios de Ginebra, etcétera, que fueron aprobados en el gobierno de Samper en Colombia y que se discutieron mucho en la época del Caguán. Y porque la FARC se ilusionó con la idea de que si lograba tener un reconocimiento de relevancia, ellos lograron que hasta Chávez lo pidiera, iban a tener un tratamiento muy diferente y una relación militar muy distinta con el Estado colombiano. Y la negociación eventualmente llevaría a otra forma de poder. La negociación podía abrir el camino para una participación en el poder a través de una constituyente, etcétera, etcétera. Pero esta es una historia compleja que algunos de ustedes podrán medio leer o otros la recordarán y la conocerán incluso mejor que yo, pero que es la historia de ese periodo en el que la guerrilla decide combinar negociación y lucha armada. Y al mismo tiempo se enfrenta a una acción creciente de sectores civiles, rurales, encabezados por los narcotraficantes, pero que obtienen mucho apoyo o tolerancia del Estado colombiano y del ejército, que forman grupos armados para enfrentar a la guerrilla, que es los paramilitares. De manera que desde el año 87, 88, las masacres paramilitares, las masacres guerrilleras, se vuelven relativamente habituales, y este enfrentamiento paramilitar y guerrillero es parte del conflicto armado colombiano como un elemento central. Hasta el año 88-89, el clima político colombiano seguía siendo un clima, en cierto modo, en el cual la guerrilla era vista con algo de simpatía, se reconocía como el objetivo de su lucha, pero el uso del secuestro, y sobre todo en la época del Caguán, los secuestros masivos en las carreteras, etcétera, hicieron que la población masiva, la población de la ciudad, etcétera, se volviera muy contraria a la guerrilla. Y en el año 2002, en el enfrentamiento electoral de ese año, los candidatos que propusieron la continuación de la negociación del Caguán perdieron frente al candidato
que se oponía a las negociaciones Álvaro Uribe. Y eso cambió otra vez el panorama en el cual se movía la justificación de la violencia. Hasta este momento la justificación seguía siendo que íbamos a tomarnos el poder por parte de la guerrilla para crear una sociedad justa, y lo vamos a hacer con las armas y con la combinación de la movilización popular, y por parte de los enemigos, que eran sobre todo, íbamos a enfrentar esta amenaza guerrillera con la capacidad del ejército y la capacidad del Estado, y a veces con el desarrollo de líneas sociales que también son importantes y hay que considerar, y las menciono yo en algunos casos, es decir, cosas como los subsidios que se crearon, subsidios en acción, etcétera, en el gobierno de Pastrana, y que tienen que ver de alguna manera con la idea de mantener la lealtad de los sectores campesinos. Esa guerra de alguna manera se mantuvo pues en estos años, y ese tono se mantuvo, pero cambió dramáticamente en el 2002. En el 2002 la opinión mayoritaria parecía estar contra la negociación por primera vez prácticamente en 20 años. Y comenzó un proceso nuevo, que es lo que cuento en las páginas finales, en el que la justificación de la violencia entró otra vez en dudas, porque la guerrilla empezó a ver que la toma del poder ya no podía parecer como tan inevitable como la estaba defendiendo 20 o 30 años antes. La toma del poder estaba muy lejos, la caída del régimen, de los regímenes socialistas de Europa Oriental afectó bastante esta percepción, el fracaso en cierta manera económico de Cuba y de Venezuela afectó bastante también esta perspectiva, de manera que la guerrilla empezó probablemente a pensar que la salida no iba a ser finalmente la toma del poder, y a creer que la salida sí podía ser una negociación en la cual obtuviera unas concesiones importantes. Y esto no se pudo hacer bajo Uribe, que ponía unas reglas y unas condiciones para la negociación demasiado estrictas, pero sí se pudo hacer en el gobierno siguiente, en el de Samper, y se hizo una negociación que de alguna manera es una negociación muy pobre. Charles Berquist, el historiador norteamericano que acaba de morir, sacó una nota diciendo que lo único que habían logrado sacar en esa negociación era mucho menos que lo que les habían ofrecido en las negociaciones del Caguán, y que lo único había sido una pequeña concesión a la importancia de hacer unas reformas agrarias, básicamente apoyándose en la devolución de tierras ilegalmente adquiridas por sectores ligados al narco, etcétera, etcétera. Y unos proyectos de reforma agraria local, de enfoque territorial, como lo llaman en la gestión administrativa. De manera que las FARC renunciaron al intento de cambiar el proceso, cambiar la sociedad colombiana, y volvieron a empezar de nuevo la lucha política, con una lucha política en la que el convenio de La Habana les daba algunas protecciones teóricas, que se han visto que son mucho más teóricas que reales. Por otro lado, la guerrilla no logró ya en este momento, porque su descrédito era creciente, etcétera, porque el país ha cambiado opiniones, etcétera, no logró siquiera tener el apoyo de la población para el acuerdo, en parte porque mucha gente rechazaba que se dejara a la FARC sin responder por lo que había hecho a tanta víctima que había resultado por sus propias acciones. En cierta manera, la guerrilla resultó víctima de su propio invento negociador. El invento negociador de los años 90 y desde el final de los 80 fue el de asumir la exigencia del derecho internacional humanitario como parte esencial del conflicto. Pero esto crea también compromisos y obligaciones para las FARC. Esto hacía que el secuestro a civiles, el reclutamiento de menores, el maltrato a mujeres, todo esto fuera parte de una violación del derecho internacional humanitario de la cual la guerrilla también era culpable. Y también cada exceso en el cual podía haber muertos civiles que no eran necesarios, derivados necesariamente de la operación, como las acciones en el Chocó, etcétera, que llevaron a muertes masivas de campesinos, etcétera.
Todo esto, pues, termina en el pacto de paz. Mi lectura es muy radical. El pacto de paz es el fin del proyecto de lucha armada del pacto del año 16. No es no hay probabilidad, en mi opinión, de que el proyecto armado se mantenga más de 2 o 3 años. Si después de 64 al 24, a 70 años, lucha armada, lo único que llegamos es volver a lo mismo al comienzo, a el derecho a participar en política para buscar las reformas y transformaciones de la economía que se puedan aprobar democráticamente. Fueron 60 años de lucha perdida. Y creo que la opinión en general no tiene ninguna simpatía por ese proyecto, como lo mostró el resultado electoral del partido de la Fuerza Revolucionaria por el Cambio, que obtuvo menos de 50.000 votos o cerca de 50.000 votos en las elecciones del 16, del año 18. Esto creo que va a seguir y lleva, en mi opinión, a lo que yo llamo una conclusión optimista. La violencia como violencia política justificada en Colombia, que nadie va a buscar la violencia como parte de un proyecto político importante, ni para acabar con el sistema, ni para eliminar el peligro comunista, que fue la justificación que llevó a la acción terrible, probablemente la más dura de todas, de los paramilitares. Entonces, al no existir esas dos justificaciones, ambas liquidadas por dos negociaciones, una de los paras con Uribe, otra la de los guerrillas con Santos, va a seguir habiendo violencia, y seguramente va a haber mucha violencia en Colombia, porque hay mucho elemento que produce la violencia, muchas de esas causas seguirán actuando, y hay mucho factor local, y porque queda vigente en la justificación tradicional de que uno tiene derecho a defenderse, de que uno tiene derecho a usar violencia para no dejarse. Y eso va a ocurrir para crear situaciones coyunturales y locales de violencia, muchas de las cuales van a estar ligadas de criminalidad, de la droga, etc. Otras están ligadas a eventos que tiene que ver con el manejo del poder político local, pero más que con proyectos nacionales, es con el dominio de un contestatario, etcétera, y que van a producir seguramente muchas víctimas, desafortunadamente, pero en mi opinión, en un nivel decreciente. Mi perspectiva, entrando en una cosa que siempre me niego a hacer, que es la de pronosticar un poco, es que la violencia va a seguir reduciendo en Colombia como se ha reducido desde el 2001 hasta hoy, y va a seguirse reduciendo más en los años que vienen, pero que va a seguir teniendo una gran cantidad de incidentes terribles y una gran cantidad de víctimas. Yo termino también con lo que podría llamar una visión pesimista, y es la que yo creo que el país no va a ver cambios sociales significativos en el terreno de las políticas económicas y sociales, excepto algunos de los que de alguna manera va a imponer sobre todo la pandemia, es decir, que tiene que ver con los subsidios a sectores desempleados, etcétera. Pero un modelo económico social vigente va a mantenerse durante mucho tiempo. Y pienso, y es también la frase final del libro, que si alguien quiere cambiar ese modelo social vigente, ya no lo puede hacer si apela a la violencia, porque la reacción de la población colombiana es desde hace un tiempo la de que le damos apoyo político a los políticos que propongan sus acciones apoyadas en el uso de la violencia. La gente de alguna manera sigue aceptando que en su medio cercano se use violencia, pero ya no como parte de un proyecto político. Esa es la opinión, digamos, final, un poco no fundamentada, más basada en esperanzas. El libro que espero que lean y que espero que resulte de interés para todos ustedes.
Muchas gracias. Jorge Orlando, muchísimas gracias a ti. Ha sido muy, muy interesante. Yo leí el libro y encuentro que el resumen más apretado en estos minutos, un resumen muy, muy rico del libro. Y quiero invitar ahora a la audiencia a levantar la mano para dirigirse a Jorge Orlando, para hacer comentarios, preguntas, etc. Fabián Giraldo, adelante. Gracias, Armando, y gracias siempre por este espacio, a todos los organizadores, particularmente a Jorge por este relato de todo el libro y todo lo que has hecho en estudiar este conflicto. Yo quería preguntarte, la violencia digamos que indica odio, y Clausewitz dice o decía que el odio es el principal combustor de la guerra. Yo nunca estuve de acuerdo con que en el proceso de paz no hubiera un cese bilateral. Eso no se pudo hacer, y bueno, porque en el medio de estas acciones violentas, pues ese odio se profundiza y bueno, vemos los resultados. Pero yo quería preguntarte, a lo largo de tu estudio, esto conduce a algo muy importante, que es el perdón. ¿Y qué tan buenos o qué tan menos buenos en tu estudio podrías pensar o concluir que somos los colombianos para perdonar? Muy bien. Pacho Mejía, Jorge Orlando, voy a darle la palabra a tres y después a tres personas, y después te pido que le respondas. Pacho Mejía, por favor. Gracias, Armando. Buenísimo volver a escuchar a Jorge Orlando. Le escuché una conferencia esta mañana con Antonio Caballero en el lanzamiento del libro de él sobre la historia de Colombia y sus oligarquías, y hablaba de tres temas. Hablaba de la violencia, hablaba de la corrupción y hablaba del apego de la ley. Pero lo que me llama la atención es que Colombia está rodeada de vecinos muy pacíficos, relativamente. Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil. ¿Por qué Colombia? ¿Por qué esa violencia en Colombia? Es algo que todavía no entiendo bien, y si de pronto tiene idea sería buenísimo. Gracias. Ok, Pacho, gracias. Rudy, adelante. Gracias. Jorge Orlando, como te dije, me gustó mucho el libro y la charla. Lástima el sonido está regular. Mira, tengo una inquietud que no es nueva. Hay una teoría de un filósofo francés de que la violencia, si se deja sola, termina en la catástrofe. Eso es imparable. Yo leí un artículo y escribí algo relacionado con eso en la silla vacía, que tuvo una recepción. El punto es que si no se hace un esfuerzo como el que se trató de hacer, pero digamos, exitoso para reconciliar, eso termina devorándonos. Y el libro tuyo en cierta forma me confirma, porque cambiamos de protagonistas según las épocas, pero siempre hay un grupo que está dispuesto a no dejar la violencia, bien sea el oprimido o el intelectual o el ejército, el gobierno o sus enemigos. Entonces siempre hemos tenido un grupo que no quiere reconciliar, sino terminar. Y especialmente escandaloso para mí fue lo que pasó con la paz de los años 50, que fue boicoteada en cierta forma para proseguir con la violencia, y se demoramos otros 30 años o más después de eso. No sé qué opinas de esas teorías. Gracias. Jorge Orlando, por favor. Bueno, voy a comenzar por la última nota de Rudolf. Yo pienso que, de ningún modo, los agentes de paz fracasaron, porque finalmente lo que se logró fue resolver un problema, pero lo que estaba vivo era una cosa mucho más fuerte. En el año 57 se creó el Frente Nacional. ¿Cómo? Estaba mala la... Muy malo el sonido, no te entendí, yo por lo menos. Malo el sonido.
Jorge Orlando, Voy a volver a comenzar a decir simplemente. ¿puedes activar tu video, por favor? Yo creo que con eso mejora el audio. Es que lo acabé de quitar el Yo no estoy video. oyendo. No logro. Ya, dale. Bueno. No, quería comenzar respondiendo a Rudolf diciendo que la violencia crea una capacidad de autoprolongación muy grande, porque la violencia crea nuevas víctimas, que a su vez crean nuevas posibilidades de retaliación, de venganza, etcétera. Pero yo por eso decía que termino el libro con un mensaje por lo menos positivo esta vez, con cierto optimismo, porque pienso que la firma de este convenio en el año 16 acabó realmente con dos fuerzas muy grandes de apoyo a la violencia en Colombia, que fueron la teoría de que uno puede crear una sociedad justa a partir del uso de la lucha armada, o sea, la teoría de las guerrillas, que claro que no se acabó del todo. No se acabó del todo porque finalmente el ELN sobrevive y sobrevive también otros pequeños grupos de disidencias. Pero yo mencionaba antes la idea de que no creo que nadie hoy, en este momento de la Colombia, diga yo me quiero ir para la guerrilla en una universidad, ni la más popular del país. Yo creo que la solución es la guerrilla. Yo creo que se acabó. Y eso en parte lo acabó el acuerdo del año 16 y el previo acuerdo con los paramilitares. Estos dos acuerdos, en mi opinión, desarman mucho la estrategia de la política de la violencia como proyecto político defendido. Por supuesto, ahí viene mi pesimismo, la violencia que surge de conflictos locales, familiares, ocasionales, va a seguir, porque en Colombia hay tradiciones que respaldan esto. Algo de lo que mencionaba Fabián, el odio es muy fuerte en algunas regiones. Y también porque hay mucha, la obediencia a la ley es también una fuerza débil en el caso colombiano. Desde la época colonial también, en la época colonial era ritual, tal vez uno de los primeros actos importantes del Consejo de Bogotá en 1843-44 fue recibir las leyes que prohibían la esclavitud de los indios y unas cosas de esas, y dice el cronista, dice el acta del Consejo, la primera acta tal vez conservada, y los regidores se pusieron las cédulas reales encima de la cabeza en señal de obediencia, pero en cuanto a su cumplimiento declararon que no se iba a dar cumplimiento a ellas. O sea, aplicaron la teoría de se obedece, pero no se cumple, y crearon una teoría que siguió funcionando después. Y también hace que muchos colombianos hoy piensen que la ley se puede cumplir, o se debe cumplir cuando me favorece, pero no cuando me perjudica. La expresión es muy frecuente en Colombia, pues yo no obedezco esa norma porque esa norma no tiene en cuenta las necesidades de los taxistas o las necesidades de no sé quién o no sé quién. Entonces, la tradición de obediencia de la ley es débil porque falta un consenso mucho mayor sobre la estructura política. La razón es que, de alguna manera, la ley se obedece no hay ningún país perfecto en esto, pero se obedece sobre la base de la idea de que es el resultado de un consenso. Y cuando la estructura política no es muy transparente y da una sensación de que no es de consenso, sino de imposición, pues muchos dicen yo no tengo por qué obedecer la ley. Y parte de eso es un poco el llamado final del libro, es a que todos los que traten de cambiar el país reconozcan finalmente que es importante hacerlo sin usar la violencia y más tratando de lograr el acuerdo, el convencimiento y el uso de los métodos de alguna manera de debate para establecer salidas a los problemas del país. No creo que nadie pueda estar muy optimista, pero sí creo que vale la pena hacer el esfuerzo en este momento coyuntural, cuando ya se resolvió el problema, en mi opinión, más grave, que es el de la política, el de la
justificación de una lucha guerrillera para buscar la eliminación de las demás formas de violencia de la acción política colombiana. Todo esto tiene que ver con mil cosas separadas, con la justicia, con la aplicación de justicia que es tan débil en el país, con el problema del manejo de las víctimas, que en mi opinión es muy rutinario. Colombia se volvió una declaración, pues, de todo el mundo se va incorporando en las listas de víctimas, pero la relación de la víctima con el victimario de fondo no se da, y se hace una invitación a que la víctima perdone sin que haya una claridad en cuál es la actitud del victimario. A mí me parece que eso fue parte de lo que más debilitó el plebiscito del año 2016, que la guerrilla no estaba reconociendo en cierta manera lo que yo creo que la historia reconoce, y es que el proyecto de lucha armada fracasó. La guerrilla en el año 16 decía, pues sí, nosotros nos equivocamos, cometimos algunos errores, se nos fue la mano, hubo de pronto errores, muertes injustificadas, pero seguían pensando que su proyecto político de tomarse el poder por las armas era justo. Ya en este momento eso yo creo que se ha debilitado mucho entre los que siguen en el movimiento de la fuerza alternativa, pero esa idea de que la guerrilla fue justa fue lo que impuso el acuerdo de que hubiera un documento en el cual las causas de la guerra se pudieran justificar. Y ustedes se leen ese libro y es un tanto inverosímil. Es un libro en el cual dice que en Colombia hay violencia porque la violencia del Estado segrega necesariamente la violencia de las masas para defenderse. La violencia del sistema, incluso la violencia no pensada, la simple violencia basada en la existencia de unas relaciones económicas más o menos impersonales. Bueno, yo creo pues que el combustible de odio, de tradición de violencia, y posibilidades de venganza va a seguir existiendo, pero que al no haber un argumento complejo y más o menos creíble de defensa del uso de la violencia en la guerrilla, la posibilidad de que se aumente el cumplimiento de la ley, la sanción a los responsables, puede mejorar algo. Entonces, mi esperanza para los próximos años, por los próximos 5 o 10 años, no es que lleguemos a la paz, a esa paz estable y duradera de alguna manera, sino que disminuyamos bastante los niveles efectivos estadísticos de violencia, que pasemos de los 11.000 homicidios anuales a 5 o 6.000 homicidios anuales, que de todas maneras, cuando uno los compara y los compare con Perú o con Ecuador o con Bolivia, son muchos para la población, pero por lo menos va a ser la cuarta o la quinta parte de lo que eran hace 4 o 5 años. Mi esperanza, pues, y mi optimismo colombiano es un optimismo bastante gradualista, de que vamos a lograr cositas, pocas, pero las vamos a ir. Pero en mi opinión ahora sí, es la primera vez que estoy realmente convencido de que sí las vamos a lograr, de que esta vez esas cositas, así sean poquitas, se lograron, y que el acuerdo del año 16 es elemento fundamental de ese logro. Así se esté cumpliendo también, como tanta cosa en Colombia, a pedacitos. Muy bien. Jorge Orlando, ¿puedes tocar un poco la pregunta de Pacho sobre por qué Colombia? Bueno, parte de eso fue el origen de las discusiones originales en los 80 o 90. ¿Por qué Colombia es más violenta que los países vecinos que tienen unas situaciones de pobreza más o menos similares? Incluso aquí se habla mucho de la distribución de la tierra muy desigual, y probablemente un factor de violencia en Colombia es esa distribución de la tierra, pero si fuera más concentrada, de pronto sería menos factor de violencia. Argentina tiene un índice de concentración de propiedad mucho menor que Colombia, cuando uno compara los propietarios entre sí, porque no tienen 2 millones de pequeños propietarios. Simplemente si nosotros quitáramos 2 millones de propietarios de la distribución de la tierra en Colombia y nos quedaran los 50.000 grandes propietarios, el índice Gini mejoraría.
si no lo tomamos sobre el total de la población, sino sobre el total de propietarios. De manera que Colombia tiene unos problemas, en mi opinión, no tiene problemas económicos y sociales que justifiquen sus niveles de violencia comparados con esos otros países del tercer mundo. Pero eso le da posibilidades. Mi argumento en los 10 artículos era hablar de que las llamadas causas objetivas, o sea, la desigualdad social, la concentración de la propiedad, el desempleo, etcétera, crean disponibilidad para la violencia. Pero lo que es específico de Colombia es esa combinación de argumentos a favor de la violencia, de defensa de la violencia, de rechazo al cumplimiento de la ley. Aquí no entro en ese tema, que es un tema que ha trabajado en Colombia, sobre todo Mauricio García, pero que creo que es importante, el cumplimiento, en Colombia también la teoría del cumplimiento de la ley o la confianza en cumplir la decisión de cumplir la ley es bastante baja, aunque yo creo que eso está volviendo general en el mundo, está volviendo universal. Pero, de todas maneras, entre las explicaciones, yo creo que son la combinación de causas de estas estructurales que se vuelven operativas cuando surgen proyectos políticos o cuando surgen condiciones concretas muy particulares. Pues Colombia se mete en unas historias que si hubieran sido en el Ecuador o en Perú probablemente habrían producido violencia, pero un caso como el de la muerte de Gaitán tiene tanto de casual que resulta muy difícil de convertirlo en un elemento de una explicación, digamos, objetivamente determinista y científicamente social del caos colombiano, porque esa muerte surgió por una persona probablemente perturbada mentalmente que decidió ir a hacerle pagar a Gaitán que él había perdido un empleo, Roa, y vaya uno a saber. Pero en esto no hay soluciones, creo yo, pero yo creo que el argumento de base, de fondo, es las estructuras colombianas hay suficientes elementos negativos de miseria, de pobreza, de concentración de la propiedad, de falta de representación, para que haya una cierta disponibilidad. Pero hay una tradición de justificación de la violencia que hace que la gente no se quede quieta y que hizo que durante mucho tiempo pensara que la violencia era un camino que podía llevar a una solución. Yo creo que ya afortunadamente la idea de que la violencia es el camino prácticamente está desapareciendo. Gracias, Jorge Orlando. Alejandro Linares, adelante. Alejandro. Alejandro tiene el micrófono, exacto. Muchas gracias, Jorge Orlando, muy interesante. Una pregunta sobre los recientes, digamos, hechos de violencia atados a los bloqueos y la primera línea. Parecería ser que el tema de la violencia está atado a la protesta social, lo cual es algo que a mí me sorprende, me llama la atención, sobre todo porque un sector de la sociedad piensa que lo que hay que hacer es criminalizar la protesta. No sé si eso lo es algún comentario a Jorge Orlando. Mira, creo que esa es una situación usual y que se ha repetido en Colombia siempre. Si uno coge todos los incidentes grandes de violencia, 1875, el motín del pan en Bogotá, el motín de los artesanos de 1893, el de 1919, de los uniformes de la policía, siempre es que hay una manifestación y dentro de los que están haciendo la protesta hay algunos que piensan que, en el caso colombiano, que piensan que para que esa manifestación tenga resultado y para expresar realmente la protesta hay que golpear a los culpables. Y así en el año 75 atacan los molinos de trigo, en el año 93 le dañan la casa al periodista que escribió contra los artesanos, etcétera. En el año 19 matan policías, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay
un grupito, pero la mayoría de la población, aún en la situación colombiana, aún en este cuento de que, en este argumento mío de que yo creo que en Colombia la defensa de la violencia es muy fuerte, yo creo que la mayoría de la gente está en contra del uso de la violencia. Y casi siempre están en una actitud más bien un poco incierta y vacilante. Es decir, vamos a la manifestación, ojalá no haya violencia, pero si alguien tira piedra de nuestro lado, vamos a protestar contra la policía. Y eso hace que siempre, en todas estas manifestaciones, en todas estas épocas, en el año 28, en el año 78, haya habido una petición por parte de los defensores del orden de que pongamos orden. En el año 28, el ministro Caleño de Defensa decidió que había que poner orden y frenar todos esos derechos de manifestación, como el que había hecho que llevó a la muerte de un estudiante de Bogotá, a Bravo, el ministro Rengifo, y a la muerte de Bravo, que había que establecer el orden, y para establecer el orden había que establecer un estatuto fuerte que permitiera meter a la cárcel a todos los que promovían las organizaciones comunistas. Ese más o menos fue el mismo argumento del año 78, que llevó a la expedición del Estatuto de Seguridad de Turbay. Los asesores del ejército llegaron a la conclusión de que había que volver criminal, más que incluso la protesta social, volver criminal la asociación a grupos de protesta, porque lo que se castigaba en el 28 y en el 78 era pertenecer a grupos que tuvieran entre sus objetivos la toma del poder, etcétera, etcétera, por mecanismos no democráticos. Es decir, era la posición política. Parte de eso se eliminó mucho desde la reforma constitucional del año 91, que definió mucho más claramente los derechos de los ciudadanos a proponer alternativas. Pero de todas maneras, yo sí creo que cada que hay un incidente colombiano, hay dos narraciones totalmente contrapuestas. Los que están en la manifestación dicen la manifestación es pacífica. Y si uno mira las fotos de la policía, sí, es pacífica durante 4 o 5 horas, pero en algún momento dado hay 4 o 5 que tiran piedra, la policía responde y otros 20 se suman a la tirada de la piedra. Es una rutina más o menos establecida. Y por otro lado, entre la gente bien, como se dice, hay una idea de que hay que marchar para decir cómo es posible que toda esta gente esté marchando contra la policía, que es la que nos defiende. Ahora, yo lo que creo que esto no tiene más arreglos que arreglos de a poquitos, que arreglos graduales, es decir, que la policía sea mucho más eficiente en el control de la violencia que se ve en las manifestaciones, pero sin que se sienta justificada para atacar en forma masiva a todos los participantes y a todos los miembros de la primera línea. Ahora, es muy probable que una cosa como la primera línea se forme entre los grupos más activistas y más convencidos. Y hay un hecho nuevo que no existió en las manifestaciones anteriores del siglo XIX y del siglo XX, y es la posibilidad de coordinar. Cuando en el año 62 o 63 salió una manifestación de la Nacional a Bogotá, a caminar por la 26, a llegar a gritar en el tiempo, esos son los que venden La Nación y todo eso, y a gritar en el Congreso. Eso empezaba con una manifestación que estaba planeada como pacífica, pero terminaba también con la pedrea a todas partes, pero terminaba con la pedrea que era en el tiempo y en las calles de la séptima cercanas. Hoy, con el celular, los 20 o 30 que en el año 62 se reunían antes para conseguir unas bombas molotov y tener con qué tirar unas piedras en Bogotá, se pueden ir a 20 sitios diferentes. Entonces 200 o 300 personas pueden tener un grado de coordinación mucho mayor, que fue lo que yo creo ocurrió cuando el día de los CAI. Puede haber 4, 5, 8 grupos pequeños de 20, 30 personas cada uno, que sí tienen cierto grado de coordinación entre ellos. Lo que es un delirio, y es un delirio que llevaría a reforzar las condiciones de violencia en Colombia, es pensar que esas 20 grupitos, esos 4 grupitos de a 20 personas o 10 grupitos que van a quemar CAI, están siendo controlados por una organización política
por el ELN o por el ELN, o por un grupo guerrillero, o por el gobierno de Maduro. La idea de que hace parte de una conspiración planeada y de que es una conspiración peligrosa que hay que frenarla, es una idea que por supuesto no hace sino reforzar las condiciones de la violencia. Hay que ser capaz de parar un poco los excesos de la policía, pero para ello la policía tiene que aprender a parar de alguna manera también los excesos de algunos pocos de los miembros de las manifestaciones. Y también esto lleva a un lenguaje que es un lenguaje un poco engañoso que se ve en todas partes. En la policía también la idea es esa, es que cuando empezaron los paramilitares a matar gente y empezaron las acusaciones de que había militares metidos en eso, el ministro de Defensa, un general, dijo, no, esos son rangos inferiores, algunos elementos de rangos inferiores de la fuerza pública. Son unos poquitos los que hacen eso, pero mientras no los sancionen, pues siguen teniendo fuerza para promover lo que hacen. Pero si son sancionados de una forma violenta, excesiva, sin reconocerle también sus derechos, entonces producen una solidaridad de cuerpo que lleva a un aumento de la violencia. Yo creo que esto no tiene solución teórica, no tiene una solución práctica de mejorar las conductas por un lado de la policía y de la autoridad, y por otro lado, insistir más a los que representan estos grupos que aclaren si respaldan o no estas cosas. Era impresionante viendo después de esas pedreas y después de la quema de los CRAI, oír a los representantes del grupo de la protesta, a la coordinación. Eso no existía, simplemente eso se negaba. Cuando obviamente hay que aceptarlo, aceptar que puede tener unas razones, unas causas, que esas causas pueden tener que ver con cierta actitud violenta de los miembros del Estado, pero lo que se hacía era negar, no había ninguna violencia, estas manifestaciones son todas pacíficas. Muy bien, gracias Jorge Orlando. Astrid Martínez, por favor. Gracias. Jorge Orlando, ¿cómo estás? Muy bien, interesante. Si entiendo bien, hay una afirmación de que la violencia es el camino, que ese argumento está desapareciendo, lo cual me gustaría creer. Sin embargo, no lo veo tan claro, sino que veo como que hay otras manifestaciones en la sociedad de que ese sigue siendo un poco el camino, tanto desde el lado de la criminalización de la protesta, como no solamente cosas que han pasado en las ciudades y primera línea y demás, sino pues los asesinatos de los llamados líderes, pues que en realidad son pues gente de las comunidades que se ha sumado a erradicación de los cultivos o algunas de estas iniciativas que pueden estar en el camino de grupos criminales, no necesariamente con agenda política, pero esa es una persistencia de la violencia que de otro lado pues tampoco ha sido generalizada. La sociedad colombiana ha convivido con esas manifestaciones de la violencia, pero las ha soportado en la medida en que estaban como por allá lejos, en lo rural, que no llegaban a las ciudades, etc. Y eso me lleva a otra preocupación, y es que yo creo que de alguna manera esos conflictos se están trasladando a las ciudades. En las grandes ciudades, digamos, la violencia de estos conflictos es un poco nueva. También hay, digamos, todas las estructuras criminales un poco se están trasladando o están teniendo más expresión en las ciudades como crimen organizado, y estamos viviendo más esas manifestaciones de la violencia en la sociedad colombiana, y pues estamos un poco sorprendidos y no sabemos muy bien cómo tratarlas. Persiste de alguna manera como la carencia de mecanismos para tramitar los conflictos entre los distintos grupos sociales, a pesar de que pues desde la Constitución del 91, que pues es una constitución de Estado social de derechos y
y hay muchas instancias para la participación de grupos que siempre fueron marginados, como que no logra tener una expresión política que se traduzca en soluciones que le den cierta estabilidad a la actividad económica y a la participación de esos grupos sociales en la vida de la sociedad. A mí me parece que, de otro lado, pues digamos, una observación ahí es que si hay algo singular en Colombia, es que el Estado es débil, hay una debilidad del Estado que pues yo estudié en Brasil, como les he contado a muchos, y el establecimiento no tenía esa actitud frente al Estado de estarlo socavando y debilitando permanentemente. A mí me parece que en Colombia el establecimiento también ha sido responsable de la debilidad del Estado y ha sido víctima el sector empresarial de esa debilidad de las instituciones estatales. O sea, Colombia es re complejo y pues tu trabajo nos está aportando unas luces para entender el tema, pero yo no sería tan optimista sobre lo que viene en los próximos años. Me alcancé a ilusionar cuando veía las chalupas llenas de guerrilleros saliendo de la selva y casi que lloraba pensar que lo iba a ver, pero no lo voy a ver. Orlando. Bueno, yo creo que, por eso insisto un poco en la cosa estadística. Tú dices que está llegando el conflicto de las ciudades. Yo estuve en Medellín trabajando en los años 90 y cuando llegué a Medellín tenía 6.000 homicidios al año. La sola ciudad, que equivale a una proporción de más o menos era más o menos más de 400 por 100.000 habitantes, más de 4.000 por millón. En cierta manera, eso, si uno amplía esa marca a Colombia, estaría hablando probablemente de 140.000 homicidios anuales, que sería una tasa impresionante. La violencia, incluyendo la criminal, fue mucho más fuerte en las ciudades en los años 90, del 90 al 94 fue absolutamente inverosímil el nivel de violencia en Medellín, Cali, Bogotá, etc. Todavía hoy, si uno toma las cifras de la violencia y las compara, sitios como Cúcuta o como Manizales siguen siendo ejes de violencia mucho mayores, incluso que algunas de las zonas de la violencia rural que vemos como dominantes. De manera que yo pienso que parte por eso, insistía en eso, no creo que vamos a ver una desaparición de la violencia, pero sí creo en una disminución estadísticamente significativa de la violencia en los próximos años. Ahora, evidentemente el acuerdo prometió cosas que no cumplió y llevó a formas de violencia que eran en cierta manera de esperar. En los demás acuerdos que se han hecho en el país, en forma similar, siempre ha habido estas olas terribles. En el año 91, recuerden ustedes la muerte de los militantes del EPL, de los antiguos militantes del EPL en Urabá y en la costa atlántica. Fueron diezmados, mucho más fuerte que ahora. Es decir, es 10 veces más fuerte que ahora la represión que sufrieron los del EPL en esa época. Y en Medellín, después de que se firmó la paz con los milicianos en el año 94, que se decía que eran cerca de 700 milicianos, 4 o 5 años después decían que habían matado más de la mitad. Yo no creo que hubieran sido tantos los homicidios, pero sí fue una violencia bastante grande que se hizo contra ellos. De manera que la violencia contra antiguos miembros de grupos armados o simpatizantes en zonas donde hay venganzas pendientes o temas no resueltos de propiedad, de acceso a la tierra, de cosas de esas desquites por actos de violencia anteriores, por actos de violencia, digamos, actos de desposesión, porque muchas de estas cosas han llevado a la desposesión forzada de la tierra. Eso va, en mi opinión, a marcarse. Y más, como lo mencionabas tú en el ejemplo,
cuando tiene que ver algo con problemas como los cultivos de la coca y la erradicación de los cultivos de la coca, porque esto liga el problema de participación, digamos, de organización social, de los dirigentes locales, a un problema que tiene que ver con una actividad delincuencial armada. Ahora, esta es un poco la visión mía de optimismo, es gradual, tiene que ver con optimismo ya no lo estadístico. No creo que vaya a desaparecer la violencia, sino que creo que va a disminuir gradualmente en estos años, porque yo sí veo un cambio en que no creo que vaya a haber justificaciones para mantener vivas las actividades guerrilleras, excepto en esta forma muy enloquecida y muy sin apoyo de los intelectuales, que siempre les hace falta a esos grupos poderlo hacerlos. El ELN dependió mucho de la mirada simpatizante de muchos curas durante mucho tiempo, y las FARC dependió mucho de la mirada simpatizante de muchos de los intelectuales salidos de las universidades más o menos radicalizadas. En el caso de... Sí, uno dice que hay países que son más fuertes porque controlan más la violencia, pero es casi una tautología. Uno, ¿qué es lo que quiere? Que haya más fuerza, que haya más policía, que haya más ejército. La policía, más ejército, más policía, esa fue la respuesta que dio en 1880 Rafael Núñez a la idea de cómo iba a pacificar a Colombia. Dijo, no, Colombia tendrá mucho más paz cuando tengamos mucho más policía y más ejército. Y esa respuesta la hemos ensayado muchas veces y no da muchos resultados. La fortaleza del Estado, pues la podemos definir tautológicamente, y es que no haya violencia, que resuelva los problemas sin la violencia. Ahora, no porque se tramiten entre las personas, entre los grupos, es porque se acepte la tramitación legal a través de los procedimientos legales de los conflictos. El problema de la propiedad de la tierra en Colombia es infernal y yo creo que no se va a salir de él en muchos años, porque las propuestas para hacerlo son simplemente más o menos burocráticas, y yo creo que eso va a seguir pasando. Aquí nos gustan mucho las frases, todo se convirtió ahora en un protocolo, todo se vuelve, hay que hacer protocolos, y llevamos 30 años hablando del Estado Social de Derecho, ¿y eso qué es? Son frases vacías un poco, cuando lo que tenemos que decir es cuántos casos se resuelven. Todas las noches, si ven un noticiero, ustedes van a ver que la policía dice exactamente lo mismo. Vamos a iniciar las investigaciones para identificar a los responsables y someterlos a una judicialización con el apoyo de la fiscalía. Eso está hecho. La fraseología está marcada y se repite automáticamente en todos los casos. Y sin embargo, lo único que no hay, yo me quejaba mucho de eso en algunas, cuando hacía columnas me quejaba mucho de eso. Por ejemplo, uno puede encontrar el dato de cuánta gente acusó la fiscalía ante los jueces por homicidio el año pasado. Aparecen unas estadísticas en el aire, en una frase vacía de que hemos resuelto el 28% de los casos. No, ese es el 28% de los casos en los que tienen el nombre de un posible sospechoso, pero no dicen de cuántos han acusado y cuántos han condenado. Ese dato no lo da la fiscalía, se niega a darlo. Como una fábrica de carros que se negara a decir cuántos automóviles produjo el año pasado. Y yo sí creo que para mí el problema institucional más fuerte del Estado colombiano y la debilidad mayor es el sistema judicial. Pero bueno, eso es una... Ok, gracias, Fernando. Rudy, tienes la palabra. Qué pena. Yo no soy tan optimista como los intelectuales. Estoy en un chat que se llama Defendamos la Paz, donde hay muchos intelectuales y muchos activistas. Y en los paros, primero de todo, había mucho entusiasmo con la primera línea, porque veían allí en el mismo chat que eso era muy conducente probablemente a un camino revolucionario. Lo otro es que una cosa que nos diferenció a los de izquierda más definida, con los liberales que estábamos allí más o menos en minoría. No en minoría, sino no más o menos,
es que cuando vino el lío de bloquear los caminos y hubo incidentes de violencia contra gente que merecía haber tenido algún tipo de consideración, como fue una familia que perdió un hijo, etc. Entonces nosotros simplemente nos distanciamos de la posición mayoritaria. Y me llamó la atención un caso, que no voy a dar el nombre, de alguien que es muy destacado intelectualmente en la defensa de derechos humanos, etc., que estuvo titubeando si se iba con nosotros o con la mayoría. Finalmente se rindió ante la mayoría. Eso me desilusionó, porque yo sí creo que había que poner un límite a la violencia y allí en un medio que ha sido bastante tolerante de otras cosas, yo veo mucho entusiasmo todavía con la revolución y con la violencia. Es solamente ese comentario. Sí, a mí me parece interesante eso porque en alguna parte del libro digo yo que una de las cosas más notables del caso colombiano es la poca crítica a la violencia que hicieron los intelectuales que eran partidarios del cambio social. Hay un libro publicado por Castañeda, el que fue ministro de Relaciones de México, en los años 80, que es como una crítica de la utopía de la revolución latinoamericana. Y uno obviamente piensa, este libro tiene que hablar con toda la gente que creyó en que la revolución se iba a hacer con la guerrilla, debe hablar cantidades de Colombia. No menciona sino una sola vez a Colombia. Cuando menciona a una persona que entró a las FARC, algo así, no hay un solo texto colombiano de crítica a la guerrilla que él pueda aducir o presentar en un libro sobre América Latina de más de 500 páginas, donde muestra la crítica a la guerrilla en todas partes. De modo que en Colombia, y yo digo en el libro que yo no estudié ese tema porque es un tema infinito, pero que vale la pena realmente ver en Colombia cómo fue y por qué en Colombia los intelectuales fueron tan tentados a aceptar el argumento de que el cambio social se iba a lograr por la violencia, tanto como por justificación moral, que ya es un argumento específico, concreto, es posible, es legítimo hacerlo, como por su argumento de posibilidades. En 8 o 10 momentos, los intelectuales de la FARC escriben artículos en la revista Documentos Políticos y en otras revistas mostrando que la situación es revolucionaria, que el poder está al borde, a punto de poderse coger. Esa ilusión fue muy fuerte en el caso colombiano y yo digo que eso merecería un estudio y que ojalá alguien lo pudiera estudiar con cuidado. ¿Por qué los colombianos llegaron a la conclusión de que su sistema político y su sistema social era un sistema que podía ser cambiado, los intelectuales colombianos, podía ser cambiado por las armas eficazmente y que iba a lograrse? Porque además hay otro elemento, algunas de las críticas iniciales a la violencia y a la lucha armada decían, es que nos van a dar más duro. Y eso yo lo recuerdo en el año 70, 69, 70, 71, hubo algunos artículos, me acuerdo que hicimos uno con Salomón Kalmanovich, más o menos diciendo que la estrategia de lucha armada lo que iba a llevar era a una mayor represión. La respuesta de muchos de los intelectuales en ese momento fue, no, eso es mucho mejor porque entonces se desenmascara el sistema. Se puede ver que se ven sus rasgos antidemocráticos y violentos mucho más fuertes. Y eso es una tentación que todavía sobrevive y por eso decía yo ahora que me parecía muy sorprendente lo que ocurrió con las manifestaciones, en el sentido de que los grupos que coordinaban o que defendían o que hablaban en nombre de ellas nunca reconocían lo que estaba pasando. Cuando se hicieron simplemente no había violencia, son maneras pacíficas y la única violencia que hay es la violencia del Estado, cuando probablemente lo real era que había excesos de lado y lado, en el que en ambos lados había gente que quería cerrar los ojos y no ver lo que estaban haciendo sus compañeros, porque no tenía explicaciones para eso. Ahora, eso yo creo que existe y creo que es criticable y que va a seguir presentándose por mucho tiempo. Se va a presentar tanto en el ejército y en la defensa del sistema como en la defensa de la guerrilla, y de las movilizaciones populares. Pero yo sí creo ver algunos elementos de cambio.
Unos tuvieron que ver con toda esta expansión del debate alrededor de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Colombia era legalista, siempre fue relativamente legalista, y por eso, en parte, la protesta militar en el año 28, en el año 78, los militares estaban ya furiosos porque cada que le entregaban a un tipo que tiraba piedra, a un juez, el juez, no un tipo que tiraba piedra, un tipo que era miembro de un organismo, que eventualmente tenía otros tipos que tiraban piedra, un juez siempre decía, es que no hay ningún delito en participar en la agrupación, el delito está en tirar la piedra, pruebe que tiró la piedra. Y liberaban a los guerrilleros, digamos a Gilberto Vieira lo cogieron N veces y siempre lo soltaban porque no podían probar que él hubiera dado la orden de un ataque concreto. Él estaba en Bogotá, iba al automático, iba a los cafés y defendía el cambio del sistema, la teoría, pero él no había dado la orden de que se secretariado a nadie, entonces el juez lo soltaba. Y por eso los militares en el año 78 estaban tan furiosos con el sistema jurídico colombiano y trataron de imponer el estatuto de seguridad que le daba el derecho a los jueces militares a hacer los juicios y a sancionar a la gente, como lo decía la ley del año 28 y la ley del 78, por la pertenencia y la afiliación a grupos, no por las acciones concretas. Ahora, yo creo que eso se ha ido un poco al otro extremo, pero sí hubo la defensa, el incremento en el reconocimiento de los derechos humanos fue muy fuerte en estos años y ha llevado a que los colombianos de verdad sientan que tienen derechos legales, que no son solamente los abogados y los gente que se ve en los cafés de las ciudades grandes los que tienen esos derechos, sino que el campesino también. Y ya hoy en cualquier marchita campesina, si alguien va a decir al tipo, ¿usted qué? ¿Por qué está aquí? Es que yo también tengo derechos. Y eso sí me parece a mí que es un elemento positivo del cambio político y social producido, e ideológico producido en Colombia en los últimos años, la sensación de que la gente dice, yo tengo derechos, y que está dispuesta a defenderlos. Ahora, la guerrilla se metió en la defensa del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos, etcétera, y eso acabó volviéndose en contra. Parte del desencanto colombiano con la guerrilla en los últimos años y el cambio en las votaciones. Recuerden que Carlos Gaviria tuvo el 25% de los votos en el 2006. Ya en el 2018, este grupo político tiene menos de 50.000, menos del 1% de los votos. Parte de eso tiene que ver con la sensación de que la guerrilla es una violadora de derechos humanos tan fuerte como el Estado mismo. Pero yo sí creo que la conciencia de que ambos son violadores ha crecido y es importante y es parte del proceso de transición hacia una sociedad que pueda discutir mucho más estos elementos, que pueda discutir mucho más la violencia del otro, pero justificar mucho menos su propia violencia. Yo pienso que de alguna manera este libro es un intento de un esfuerzo que debería hacer mucha gente de tratar de frenar toda la argumentación y todos los trucos argumentales con los cuales se justifica de una manera u otra la violencia, o se esconde, o se engaña, o se pinta como no violencia, o se deforma la situación para mostrar que la violencia es solo de un lado, en muchos casos en los que es evidente que es de los dos lados. Gracias, Jorge Orlando. A estas alturas, ya más de las 6:30, no hay más manos levantadas. Si alguien quiere decir algo final, por favor, hágalo ahora, o ya perdió la oportunidad. Calle, para siempre. Yo quiero decir una cosa, y es que el que quiera mirar el libro está circulando en una editorial comercial y está en una sociedad capitalista y no me dejan publicarlo en la web. Pero sí me permitieron enviar la introducción. El que quiera la introducción, si me dan la lista de correo, yo le mando la introducción a todos, que son unas 15 o 20 páginas que siempre dan algo del argumento. Pues Jorge Orlando, mándamela y yo la distribuyo en el chat. Perfecto, muy bien. Muy bien. 80 personas. Pues queríamos una vez más, Jorge Orlando, agradecerte. Aprendimos muchísimo. Yo disfruté también muchísimo con la lectura del libro. Y lo invito a todos los asistentes a que lo lean, que es un gran libro. Jorge Orlando, y como siempre, con mucha admiración, mucho agradecimiento, te vamos a despedir con un aplauso porque te lo has merecido. Muchas gracias. No creo que sea tan merecido, pero todo el mundo, creo que mucha gente se meta en estas peleas
contra la justificación de la violencia en Colombia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la Entonces, paciencia. Gracias.